No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com. Seguimos en terremotos, volcanes y otros monstruos por Divox Radio y hoy día estamos hablando del terremoto de Yapel de magnitud 8.3 del año 2015. Bueno, ocurre que en el caso de ese terremoto, después del tsunami que se da en el terremoto de Yapel, obviamente la destrucción fue potente. Un tsunami no es menor, para nada. Creo que es casi una cuestión afortunada que haya ocurrido en el 16 de septiembre, en parte porque varias de las personas que podrían haber estado a esas horas de la tarde, se dio como se dio en la tarde de ese día, en la tarde-noche de septiembre, podrían haber estado en el centro de Coquimbo y la verdad es que no estaban, muchas familias estaban en una zona alta desde ya, que era la Pampilla. Y probablemente eso ayudó a que muchas personas estuvieran fuera de peligro, no estuvieran expuestas a la amenaza en ese sentido. Eso y obviamente la reacción de muchas personas que supieron irse hacia las partes más altas en el momento que ocurre el terremoto. Pero un terremoto así no es menor. Estamos hablando de uno que tuvo una zona de ruptura de más de 200 kilómetros de norte a sur, muy grande, y de unos 80 a 90 kilómetros de este a oeste, bastante grande también. Eh, y hubo partes que se movieron, las placas se movieron 8 metros, se desplazaban 8 metros de un lugar hasta otro, o sea, a un punto que estaba cerca de la costa ya estaba 8 metros más cerca del oeste después. Eso es muchísimo, es tremendamente grande y te habla de una fuerza muy potente. Pero cuando ocurre un terremoto de ese nivel, una cuestión que también pasa es que es como es como que le pegues una especie es como que perturbas muy fuerte el medio y eso manda ondas para todos lados, obviamente. Y en el caso de los grandes terremotos, muchas de esas ondas tienen frecuencias bastante bajas y viajan muchas distancias. Entonces se sienten en muchos lados. Y hay una parte de la historia que es súper relevante, que es súper interesante de contar. Y es lo que les pasó a los terremotos, perdón, que es lo que les pasó a los volcanes en la zona centro-sur de Chile. Porque ocurre que 2 semanas después del terremoto de Yapel, un volcán que estaba localizado a 600 kilómetros de él, más de 600 kilómetros de él, hizo erupción, tal como suena. De hecho, la secuencia es más interesante todavía. En realidad, ocurre que antes del terremoto de Yapel, estaban 3 volcanes mostrando actividad más o menos anómala en la zona centro-sur de Chile. Estos eran el Nevado de Chillán, que venía con una tasa de sismicidad mayor a lo que estábamos un poco acostumbrados a él. El Copahue, que venía entre erupciones. El Copahue empezó a hacer erupción a partir del año 2012 y simplemente no paró. Tuvo una erupción, tenía un periodo de descanso, seguía con otra erupción, otro periodo de descanso. De pronto no estaba en erupciones, pero subía de alerta verde a alerta amarilla y luego volvía a verde. Es decir, siempre estaba mostrando signos de que estaba muy, pero muy activo. Y de hecho es uno de los volcanes más activos de Chile después del terremoto del 2010. El Copahue estaba bastante activo antes del terremoto de Illapel. Y el otro volcán que estaba en un espacio medio raro era el Villarrica, antes del terremoto de Illapel, porque el Villarrica había hecho erupción en marzo del 2015. Y resulta de que después de esa erupción empezó a generarse un episodio donde el magma de hasta abajo empezó a entrar hacia el Villarrica, como preparándolo, no sé si para otra erupción, pero sí para marcar de que el magma que ya se había erupcionado empezó desde lo profundo a poder cubrir ese espacio que ya no estaba tomado. Así que en realidad estaban pasando cosas en la zona centro-sur de Chile. Ahora, uno dice, es muy lejos. Y claro, es real. El Nevado de Chillán está a unos 550 kilómetros de la zona de ruptura del terremoto de Yapel. Es lejos. El Copahue estaba a más de 650 kilómetros, bastante lejos. Y el Villarrica estaba a más de 800 kilómetros, bastante lejos también. Y lo que terminó ocurriendo fue una cuestión que pocas veces lo hemos visto en el mundo. Y lo hemos visto pocas veces en el mundo porque no siempre estamos midiendo. Y porque cuesta
medir, tenemos que tener todos los instrumentos puestos en todos lados mientras ocurre un terremoto y no sabemos cuándo va a ocurrir un gran terremoto. Pero en este caso, esta vez sí pudimos verlo porque estaba muy bien monitoreado cada uno de los volcanes a través del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. Viene el terremoto y el Copahue muestra un par de sismos inmediatamente cuando pasan las ondas del terremoto. Es como que lo batiste el volcán y el volcán sacó sus propios sismos. Pero eso no fue lo único que hizo. Empezó a tener varios sismos en los siguientes días y se armó un enjambre sísmico en un momento en las semanas que siguieron el terremoto. Y el volcán se comenzó a desestabilizar. La secuencia que ocurrió, este enjambre ocurrió un poquito lejos del volcán, pero resulta que pareciera ser que ocurrió en una zona donde el magma prefiere subir. Así que lo que terminó ocurriendo fue que después de 2 semanas de un volcán que se desestabilizó por el terremoto, el volcán entró en erupción. A más de 650 kilómetros del terremoto. El Nevado de Chillán, que estaba un poco más cerca, no había hecho erupción hacía mucho, pero mucho tiempo. Más de 10, 15 años que no hacía erupción interesante el Nevado de Chillán. Había hecho una cosa chica en 2008, pero no era algo como explosivo, ni mucho menos. Pero ya llevaba tiempo. Obviamente es un volcán activo, tiene sus termas, tiene muchas cosas que mostrar. Hay formas de que él siempre plantea que está activo, ¿no? No es porque no está haciendo erupciones que no está haciendo nada. Pero bueno, lo que pasó fue que después del terremoto de Illapel cambió la forma en que temblaba en el volcán, cambió la sismicidad del volcán también. Y empezó a desestabilizarse. Pero esa desestabilización duró más tiempo, duró unos 4 meses más o menos. Hasta que fines del 2015 y principios del 2016 fue cuando finalmente el Nevado de Chillán entró en erupción. Y por cierto, la erupción en la que comenzó no ha parado. Estamos a 2021 y todavía sigue esa erupción. Con explosiones esporádicas, ha creado un domo, lo ha destruido, ha creado otro, lo ha destruido, ha tenido coladas de lava para la parte de atrás del Valle de las Trancas y ha seguido haciéndolo todo este tiempo. Entonces, ocurre que este volcán en particular también fue desestabilizado por el terremoto. Y se puede ver cómo. Y los datos están ahí. Es muy interesante. Y el Villarrica es más interesante todavía porque ocurre que después del terremoto, este volcán que se venía inflando porque venía inyectándose magma desde abajo, vino el terremoto de Illapel, pasaron las ondas, se desestabilizó un poco también en el sentido de que hubo hartos sismos en la zona, en particular después del terremoto, más sismos de los que tú no tenías normalmente, con un poco más de contenido de energía y todo lo demás. Parecía que los fluidos se habían movido mucho. Es como que hubieses tomado una lata de Coca-Cola y la bates. Eso es como un poco lo que pasó. Pero después de que pasó este transiente, que duró un tiempo relativamente breve, esta inflación que te hablaba de que un magma estaba subiendo, se detuvo. El volcán dejó de inflarse. Y resulta de que varios científicos han planteado antes de que los volcanes pueden resonar con las ondas de tal forma de que inhiben que los fluidos suban hacia arriba. Y lo hemos visto en otros lados también. Y resulta de que temporalmente, al menos durante unos 2-3 meses, la inflación se detuvo después del terremoto de Illapel. Y te muestra a 3 volcanes sumamente activos que reaccionaron de maneras muy distintas al terremoto de Illapel, siendo que el terremoto estaba súper lejos. Es muy probable que incluso una persona que estaba en Pucón casi no sintió el terremoto de Illapel, pero el volcán Villarrica sí lo sintió y le pegó fuerte. O sea, a ese nivel de sensibles pueden ser los volcanes. Y hay cosas súper interesantes si uno mira para atrás, por ejemplo. En el caso del volcán Copahue, que hizo esta erupción 2 semanas después del terremoto de Illapel, él no es el volcán más activo de Chile, ni mucho menos. Después del terremoto del Maule del 2010 sí es un volcán tremendamente activo, pero antes hacía erupciones de manera seguida, pero no tan seguida. Y hay una erupción súper interesante que vale la pena estudiarla, pero que va a costar porque se basa en registros históricos nomás.
que ocurre en 1944, creo. Un poco después de un terremoto que ocurre en 1943, en la misma zona del terremoto de Illapel. En el mismo lugar donde se generó este terremoto del 2015 en Illapel ocurrió el terremoto en 1943 de una magnitud parecida y con características similares. Y esa vez el volcán Copahue, al año o 2 años, si mal no recuerdo, tuvo una erupción nuevamente. Y valdría la pena preguntarse cuál fue el efecto que tuvo ese terremoto en ese volcán. Obviamente no tenemos mediciones, no tenemos mucho, así que sería estar un poco tirando ideas en el aire y tratando de armar hipótesis que puedan tener cierto asidero en la realidad. Pero no deja de ser interesante. ¿Cuán sensibles son estos volcanes? ¿Por cuánto tiempo son sensibles estos volcanes? Y todo esto a partir de un terremoto que no es tan conocido, no tiene tanto, ¿cómo decirlo? No tiene tanta prensa como otros terremotos grandes que sí la han tenido. Y siendo que fue muy potente, muy grande, y por cierto nos llevó a la reacción de Ramón Ulloa también frente a un terremoto grande, quien básicamente no se movió en toda la transmisión. Eso pasa. Y lo que nos muestra en definitiva es que nuestra subducción, este constante juego de bloqueo y desbloqueo que se va dando entre nuestras placas tectónicas, la verdad es que tiene efectos que a veces ni siquiera los imaginamos. Esto de que un terremoto pueda afectar cómo se va liberando, cómo se va acumulando tensión en otro terremoto. El hecho de que ese otro terremoto pueda alterar a volcanes a muchos kilómetros de donde está, nos muestra que los sistemas son súper complejos y que la verdad es que hay que estudiarlos más en detalle, pero sobre todo nos muestra de que la Tierra nos sorprende en cualquier momento. Así que hay que estudiar harto más, hay que seguir trabajando en eso. Seguimos en el siguiente bloque de terremotos, volcanes y otros monstruos por T-Vox Radio, para comentar que de pronto esto pasa más veces de lo que uno cree. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.